Bueno, bienvenidos para los que nos siguen por YouTube. Estamos ya en la última semana, en la penúltima clase de la materia, y ya estamos dándole un toque final, porque de hecho, si se dieron cuenta, ya el día de ayer concluimos, como quien dice, con la asignación de las actividades directamente que están allá en Moodle, ¿no? Sí, pero recuerden que Moodle es una herramienta complementaria. A ver, no sé si es allá. Una herramienta complementaria y otro tanto viene con actividades desarrolladas y siempre existe una, por lo cual se completan las 20 como tal. ¿Sí? Fueron 12 de Moodle y 8 o 7, dependiendo del caso, que no fueron directamente de Moodle porque fueron muy sencillas y nos sirvieron para poder complementar la materia. Muy bien, entonces, el día de hoy quiero hablar sobre los manuales de franquicia. ¿Sí? Hemos estado hablando alrededor de las franquicias, dando diferencias esta semana. Estuvimos hablando ayer sobre la Asociación Mexicana de Franquicias y también sobre la institucionalización de las franquicias en México y cómo están funcionando, y el top 15 de Forbes y el top 20 de la lista general de la Asociación Mexicana de Franquicias. Y ayer ya se metieron a la Asociación Mexicana de Franquicias y ya vieron qué onda con estas. Pero dentro de los elementos que pedían unas franquicias, vienen los manuales de franquicia. Pero la pregunta del millón es, oye, ¿pero qué tienen esos manuales de franquicia? La idea es que el día de hoy, a menos de manera enunciativa, podamos saber los elementos que contiene cada uno de los manuales que se pudiesen presentar como tal en una franquicia. ¿Sí? Recuerden que la diferencia principal entre una franquicia y lo que no es tal, tiene que ver por la transmisión del know-how y por el acompañamiento que te dan. Y eso es por lo que pagas. Y eso es por lo que el franquiciante se vuelve interesante para el franquiciatario. Además de la transmisión de la marca. Si no, si nomás se fuera la transmisión de la marca, serían simple licencia, lo que decía lo decía Carlos Muñoz en su video. Muy bien. Entonces, dentro de los manuales de franquicia, existen 6 submanuales, por así decirlo, pero en realidad cada uno tiene su propia administración. Uno que es el manual de apertura de franquicia, otro que es el manual de operaciones, otro que existe que es el manual de recursos humanos, otro que es el de gestión comercial de franquicia, otro de imagen corporativa y otro de control y supervisión. ¿Ok? Cuando hablamos de manuales como tal, entonces existen, digamos, estos 6 momentos. ¿Sí? Y cada uno tiene sus peculiaridades y la idea es que podamos tener los elementos de cada uno para cuando nosotros queremos franquiciar, las otras personas ya tienen el concepto completo de nosotros. Recuerden que son para poder brindar una asistencia técnica y de alguna manera evitar demasiado desgaste operativo. ¿Sí? Imagínate, si no existiesen los manuales, cada quien haría lo que se interpretara o lo que cada quien pensara que fuera la operación, pero probablemente encontrarías demasiada diferencia entre uno y otro. Aún con manuales existen diferencias, imagínate sin manuales, ¿ok? Entonces es importante saber el origen y la fuente de cada uno de ellos. ¿Okay? Dentro de ellos está el manual de apertura. Y el manual de apertura tiene que ver con un documento que detalla a ciencia cierta las actividades y procedimientos generales, los generales, nada más hago hincapié, para abrir una unidad de marca. En este caso, para abrir una franquicia unitaria, ¿sí? Y la actividad y las rutas que se tiene que hacer o las actividades clave, las primeras actividades que tiene que hacer una franquicia que apenas va a aperturar. Muy bien. Y entonces, se pide una serie de consejos. Saúl, ¿me ayudas nada más con la lectura para saber si está mi internet funcionando bien? Con los puntos en gris, los puntos en gris. Revisar constantemente el documento para adaptarse y ajustarse a las necesidades de la empresa, el sector y al que se dirige. No Sí. coartar la creatividad de los empleados. Es mejor estar abierto a nuevas ideas y estrategias.
El manual sirve para expandir la franquicia y que la idea de negocio que no quede obsoleta, dar validez al documento dando la implementación de lo estipulado. Muy bien. Estas son una serie de recomendaciones para por qué y del por qué del manual de apertura de franquicia. Decía Saúl, revisar constantemente el documento. Es importante como recomendación seguir el documento porque probablemente cosas que estábamos diciendo en el 2019, ahorita en el 2021, ya no tienen validez. ¿Sí? A lo mejor algunas cosas para aperturar franquicias en el 2019, 2018, 17, 16, parecían lógicas y parecían poderosas, pero ahorita en el 2021, por el nuevo contexto en el que vivimos, ya no lo son. Por ejemplo, es más, estamos viviendo con esta enfermedad ya 2 años casi, ¿no? Año y medio. Pero hasta hace unos días, los semáforos eran diferentes a los de estos momentos. Y ya en estos momentos, inclusive, podría decirse que mejor hacer algunos cambios en los manuales de franquicias. Ya no funcionan las cosas exactamente igual. Muy bien, y entonces te pide constante actualización. Nada más, oye, si de esto vas a vivir, a ser franquiciante, haz actualizaciones constantemente dependiendo de las circunstancias que se está viviendo. Por ejemplo, a lo mejor no funciona exactamente igual lo de los trámites de gobierno con López Obrador a como estaban con Peña Nieto. Y a lo mejor la franquicia viene desde Gortari, por decir así. Entonces, estamos hablando de que año con año, sexenio con sexenio, trienio con trienio, cambian las reglas y hay que de alguna manera adecuarlas para que las personas que vayan a usar ese manual las puedan usar con cierta tranquilidad. ¿Ok? Al mismo tiempo, te hace una recomendación con el manual de apertura de franquicias de que no coartes la libertad o la creatividad de los empleados. ¿Se acuerdan lo que decía antier Carlos Muñoz? Que decía que las franquicias rompen la libertad y que son estas problemáticas que cortan las alas. Pues no necesariamente si es una franquicia que está aperturada a los buzones de sugerencias. Y por ahí la idea es que todos puedan opinar y que todos tengan la libertad de poder cambiar algunas cosas. Obviamente la franquicia está diseñada para que pues esté un modelo probado, pero ¿qué tal si viene una excelente idea? Pues que se vuelva una especie como de sociedad. Miren, oye, el de Tamaulipas dijo una idea de buena práctica que parece que está funcionando bastante bien, pongámoslo a prueba en Tamaulipas y si es sí, lo llevamos a todo el país, ¿vale? Entonces, por ahí va. Recuerden que el manual también sirve para que las franquicias sean exitosas y la idea que se vaya renovando y por lo tanto es importante que se vaya actualizando. Y que siempre existan situaciones o personas que le estén dando validez constantemente a lo que se esté estipulando. De nada sirve un buen papel cuando no hay acción. En todo, ¿no? ¿No se han fijado? Pueden existir manuales hermosos, pero que están en la gaveta escondidos en tu oficina. He visto empresas que han tenido eso, ¿no? Manuales de procesos, manuales de apertura, manuales de recursos humanos y manuales de contabilidad, etcétera, 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 pero metidos en una oficina en archivo muerto. Ok, de ahí que va a servir, ¿no? La idea es que sea algo trabajable y con lo que diario puedas estar. ¿Sí? Entonces, mientras le des validez con acción a los documentos, estás del otro lado como empresa. ¿Ok? ¿Qué elementos tiene un manual de apertura de franquicia? Pues bueno, vienen algunos elementos generales como es descripción de franquicia, o sea, de qué trata la franquicia, cuáles van a ser los objetivos del franquiciador y del franquiciado, cómo van a ser los cronogramas de actividades, vaya, las actividades clave puestas por mes, por ejemplo, mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, ese documento se llama plan puesta en marcha. La idea es que le des una guía a cualquier persona que vaya a generar una franquicia de lo que estás ofreciendo, que sepa cuántos meses se va a tardar en hacer ciertas cosas y ciertos trámites. ¿Sí? La evaluación de los puntos de venta, ¿sí? Y de la ubicación de la franquicia. Esto es como el documento general en donde ya sabes en dónde vas a franquiciar tú como franquiciante. ¿Sí? Y ya nada más esperar a los compradores franquiciatarios. Las elecciones del local, a lo mejor eso también, una serie de recomendaciones que tú das para la elección del local,
o a lo mejor algún contacto o algo para dar asesorías al respecto, asesoría en compra de mobiliario y de equipo, a lo mejor algunos lineamientos conforme a la compra de mobiliario, pero cuando estés en acción, a lo mejor tener un representante, ¿sí? Orientación para los permisos, a lo mejor ya una serie de contactos para que la persona pueda sentirse apoyada cuando está haciendo los trámites, la gestión de seguros, la formación de personal y los horarios de la actividad. También a saber, en pocas palabras, de qué hora a qué hora vas a poder atender con lo que estás haciendo, ¿no? Porque la idea es que en todos los lugares se abra a una hora estipulada y se cierre más o menos a la misma hora. Entonces, el manual de franquicias, el manual de apertura de franquicias, nos sirve para que cuando le demos esto al franquiciado, él tenga elementos generales para poder iniciar. Muy bien. Hasta el momento, ¿alguna ansiedad? ¿Alguna duda? No, profe. Gracias, Alex. Lo siguiente tiene que ver con el manual de operaciones. ¿Alguien de ustedes ha trabajado alguna vez con manual de operaciones? ¿No? ¿Sí? ¿Quién sabe? ¿Me da un pequeño ejemplo? Por ejemplo, en donde tienes un diagrama de flujo de cómo atender, de qué hacer, o por ejemplo, en caso de, y empiezas a hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Ah, sí, yo sí. Ok, tu caso sí, Alondra. Sí, por ejemplo, en Honda es muy parecido a concesión, entonces por lo menos tienen un manual de operaciones. Y por ejemplo, Saúl, Alex, les tocará en algún momento, por ejemplo, en Megacable también existen situaciones de manual de operaciones, en donde Sí, te de están... hecho. Exactamente, en donde te van a decir qué hacer paso a paso. La idea del manual de operaciones justamente es dar luz cuando nadie más te lo hace. ¿Sí? Porque muchas veces en los negocios y en los trabajos usualmente no o te capacitan muy poco o te lanzan al ruedo a veces, ¿no? Y a veces te queda la duda y no quieres molestar a nadie más de qué es lo que tienes que hacer. En teoría, el manual de operaciones sirve para que sin necesitar a nadie más, tú sepas exactamente qué hacer en caso de cualquier cosa. Si lo tienes bien dominado y el manual de operaciones está muy bien, te da la guía y la pauta de lo que debes de hacer. Entre más hecho esté, o sea, entre más específico sea, significa que quieres un resultado más uniforme. Por ejemplo, si en un proceso Alex dice, no, que proceso para atención al cliente le tienes que decir, hola, ¿qué tal? Bienvenido a Megacable, ¿cómo estás? Y después decir esto, entonces termina siendo un robotcito Alex, ¿no? Porque va empezando a decir las cosas tal cual como dice el manual, en teoría. ¿Sí? Pero si de la otra manera a lo mejor no es tan específico las operaciones, pues en este caso le da libertad creativa para poder decidir sobre algunas cosas. Entonces, el manual de operaciones sirve para dar aliento, luz, a donde no había luz como tal. ¿Sí? Y entonces es importante pensar en un manual de operaciones de franquicia como la uniformidad de procesos, como la parte de decir, ¿sabes qué? Quiero que en McDonald's sea la misma experiencia aquí que literal en China, que quiero que sea la misma experiencia en Honda Colima que en Honda Guadalajara, ¿sí? O que sea la misma experiencia en Megacable Colima, Megacable Guadalajara, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, la idea es brindar esa certeza al franquiciatario y de hecho este es el cuerpo, por así decirlo, la sangre de la franquicia, en donde tú dices, ¿sabes qué? Aquí te va exactamente cuál es la mejor o lo que creemos como empresa, la mejor manera de operar. Y si tú sigues estos pasos tal cual como lo dice mi manual, tendrás una garantía de que estás haciendo las cosas que a mí como empresa franquiciante me funcionaron. ¿Ok? Y entonces es el cuerpo capitular de lo necesario para poder empezar a pensar en franquicia. ¿Ok? Dentro de lo que vamos a poner en las manuales de operaciones, aparte de los contenidos de qué actividades van a tener que hacer, tiene que ver con quién eres, cuál es tu historia, cuál es tu misión, cuál es tu visión, cuál es la organización, cuáles son los miembros del organigrama, ¿sí? Y a partir de eso también trabajar sobre tus productos, tus servicios y cómo vas a operar
para ya bien sea hacer el producto, hacer el servicio o hacer o hacer otro tipo de industria, ¿no? ¿Sí? Y te va a dar una guía paso a paso. Usualmente hay muchos apartados porque depende del área. Van clasificándolos por área. Van clasificándolos también por involucramiento entre áreas, ¿sí? Entonces, es bien padre porque si todo sale bien, en el manual de operaciones, absolutamente todos pudieran conocer lo de toda la organización. Aunque por protección, simplemente, por ejemplo, cuando contratas a alguien, le das alguna parte de lo que es la operación de él nada más. ¿Ok? ¿Alguna duda, ansiedad? Saúl, Alex, se me fue a Londra, las conexiones. Todo bien, profe, hasta ahorita. Excelente. Nada más para la conexión y pues escucharlos. Me encanta escucharlos. Muy bien. Otro de las situaciones es el manual de recursos humanos. El manual de recursos humanos parece obvio, ¿no? ¿A dónde va? Pareciera que no se necesita, pero cuando lo tienes te das cuenta cuánto te hacía falta. El manual de recursos humanos se puede reemplazar con un manual que se le llama gestión de capital humano, que es un documento que se parece un poquito al manual de operaciones, pero que tiene sutiles diferencias. Por ejemplo, el que aparte del organigrama, y me voy directo por acá, aparte del organigrama, también vienen el qué tipo de cosas requieres para contratar, en qué lugar los vas a reclutar, qué vas a preguntar en la selección de personal, cuánto vas a pagar para los empleados o cuánto está dispuesto a pagar la empresa para los empleados en tabulador o en acciones, ¿sí? Al mismo también, qué tipo de conductas de salud van a tener para poder salvaguardar la seguridad del lugar. Al mismo tiempo también el código de conducta y también la reglamentación. Y en caso de romperse, pues qué situaciones se pudieran dar para la persona que rompa las reglas. En pocas palabras, te va dando una guía de cómo debería ser el proceso desde que estás buscando personal hasta que éste está adentro y que tenga la mejor manera de poder detonar todo su potencial. ¿Y por qué les digo que es un documento que pareciera que no es necesario? No es necesario hasta que lo pruebas, porque si no lo haces o las empresas que usualmente no tienen un manual de capital humano, de recursos humanos, suelen estar perdidos a la hora de ver a quién contratar. Suelen pedir acciones o pedir cosas a la gente por simple operación, ¿sí? Si hoy el jefe necesitaba hacer algo urgente, ese algo urgente es lo que te dejan y nada más. Y esas empresas siempre van navegando con su operación. Entonces, lejos de hablar de crecimiento, lejos de hablar de un sistema de incentivos, un plan de carrera, de alguna situación para que pueda crecer personal, un manejo de conflictos, tienes a los gerentes ahí manejando conflictos sin saber qué hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho de otra manera, es la luz para mucha gente o para el Departamento de Recursos Humanos, que si no existiese, no les das armas. ¿Sí? Y es este plan manual de recursos humanos usualmente lo hace el área correspondiente junto con de la mano y autorización del área gerencial o la parte de más arriba, por así decirlo, la alta gerencia. Entonces, esto obviamente es un manual que se tiene que estar modificando con el tiempo, que se tiene que estar retroalimentando. Incluso en la parte de remuneraciones, en los manuales bien hechos, hablamos de tabulador de retroalimentación, porque a lo mejor no es lo mismo Saúl, que apenas va iniciando, que Alex, que ya tiene mucho tiempo en la empresa. Hay empresas que manejan un sistema de tabulador en donde dicen, ¿sabes qué? Para el puesto de Alex, a lo mejor sueldo base o sueldo inicial de 5,000 y sueldo máximo de 8,000 y tiene que ver con los méritos y las situaciones y algo que esté bajo la reglamentación que Alex puede llegar a ganar.
y eso lo he visto en muchas de las empresas que tienen más personal. Un sistema en donde vas ganando como puntaje y te vas volviendo A, B o C o D, dependiendo de lo que vas haciendo, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si yo le digo a Alex, por decir algo, ¿no? Si yo te digo a Alex, oye, fíjate que vas a entrar y vas a ganar 5,000, pero depende de los cursos que hagas, las cosas que hagas, y aquí te van a dar puntaje y puedes ir subiendo de 5,000 a 8,000. ¿Cómo lo tomas? No, pues muy bueno, profe, porque son como incentivos. Son como incentivos y entonces te empiezas a hacer cosas para ganar méritos, ¿no? Te empiezas a poner las pilas y ¿sí? Sí, totalmente. Exactamente. Y eso, yo en lo personal, a mí me gusta demasiado pensar, o sea, en los lugares en donde te incentivan para hacer las cosas, ¿no? Entonces, esa parte de decir, ¿sabes qué? No estoy en mi tope, no estoy en lo máximo que puedo llegar y todavía puedo aprender mucho y todavía puedo dar mucho y todavía puedo ganar más. Creo que es algo que a muchos motiva, ¿sí? Entonces, creo yo que el manual de recursos humanos lo puede dar. Lo puede dar, te puede empezar a brindar esa luz necesaria para poder hacer un programa y que la gente no te renuncie. Porque si no tienes eso, luego la gente no sabe qué va y te empieza a tener conflictos, y si tiene conflictos, la gente te renuncia. Y es más caro, te lo juro, es más caro andar contrate y contrate y contrate personas que aumentar sueldos. ¿Okay? Entonces, está ese segundo manual. Y luego está el manual de marca de franquicia. Olvidémonos un poquito de recursos humanos y empezamos a hablar del manejo de la marca. Otra de las cosas que se vuelve diferente la franquicia de un negocio tradicional es que en el negocio tradicional normalmente el dueño maneja absolutamente todo lo que tenga que ver con el manejo de marca, o tal vez una agencia comercial, pero en la marca tú le designas, más bien, tú heredas o consignas también el manejo de marca a otras personas por, digamos, un préstamo. Prestas tu marca. Y entonces al prestar tu marca, creo que es necesario que manejes algunas reglas para que la sepan manejar. Y entonces, al mismo tiempo, cuando hablamos de hacer un manual de marca, es decirle a la otra persona cómo quieres que la otra gente te maneje tu imagen como empresa. Que al final del camino, casi lo es todo, entre imagen y procedimientos es lo que vendes. Entonces, como recomendaciones están estas 5, que tiene que ver con ser claro, ser conciso, crear un sistema de remuneración, la manera en que transmites manual de uso de marcas es vital para que la gente se enganche y se interese hacia ti. Recuerda que el manual de marca de franquicia también parece como un manual de venta. Entonces, muy probablemente vas a ser a los primeros que tienes que convencer de que tu marca es importante, es a tu franquiciatario. Para que éste, a través de su enamoramiento, lo transmita de una manera correcta, porque elegiste un franquiciatario correcto, lo transmite de una manera correcta a sus empleados. Y que sus empleados, al estar enamorados de la marca, o al intentar estar lo más cercano enamorados de la marca, lo transmita hacia sus clientes. ¿Sí? Y entonces un concepto erróneo es que pensemos que las marcas como tal solo se construyen desde los clientes para afuera. Y en realidad no sucede así. La mayoría de las veces se construye desde, en este caso, desde los patrones a los empleados. En el caso de la franquicia, le agrégale un poquito más, desde el franquiciante al franquiciatario, y desde el franquiciatario o concesionario, si le quieres llamar de otra manera, a los trabajadores, y los trabajadores a los clientes. Me doy a entender que entre más elementos existan, más complicado se puede hacer y de alguna manera que no se llegue a transmitir
el amor que le quieres tener hacia una compañía. ¿Me escuchan? Sí, profe, se trabó un Sí. poco, pero sí. Ojalá, sí, vi que mi conexión es inestable justo cuando estábamos en el clímax de la conversación. Entonces, es importante en el manual de franquicia o en el manual de marca hablar sobre conceptos de cómo lo quieres manejar. Uno de estos tiene que ver con cómo vas a manejar los conceptos de marca, cómo vas a manejar los colores, cómo vas a manejar los isologotipos, los isotipos y logotipos, que tienen que ver con la situación gráfica de tu marca, ¿sí? Y tiene que ver, por ejemplo, y el isologotipo tiene que ver con el símbolo de lo que tiene, el texto que va acompañado, de qué tipo de letra es, de qué tipo de color es el texto, etcétera, etcétera, ¿no? Y también tiene que ver con la prueba máster, el plano técnico, psicología de color. Vaya, en pocas palabras, un manual completo. En este caso, nosotros como administradores no somos los más expertos. Los más expertos en este tema son complétenlo con una profesión. ¿Quiénes creen que son los expertos para hacer un manual de marca de franquicia? Saúl. Alex. Pues agregando un poco a su clase, profe, creo que sí es demasiado importante el que el franquiciante, o sea, el dueño, pues, lo convenza al 100% a su empleado, que es el que va a llevar el producto al final de cabo a los clientes, porque muchas empresas por eso no progresan, porque no, por ejemplo, a mí en mi caso, y ahorita me está pasando en mi trabajo, aunque no vamos al tope con nuestro objetivo, como usted lo dice, pero nos están con incentivos, con detalles, como que impulsar y promocionar algo que pues quiere el dueño que lo transmitamos a nuestros clientes, pues. Entonces, es muy importante el estar convencidos de lo que estás vendiendo en esta cuestión. Y de lo otro, profe, pues yo siento que, pues, no sé, alguien especializado, puede ser un administrador. El administrador no es la profesión más adecuada. Hay una profesión que sabe muy bien de colores, sabe muy bien de psicología de color, que sabe qué tipo de fuente usar y que sabe cómo verse mejor las cosas. Pero eso puede ser como el marketing, ¿no? Exacto, pero hay uno. Bueno, ¿quieren la respuesta? Venga. Diseñador. Los diseñadores, los que te hacen aparte de tu marca, aparte de hacerte la marca, te hacen todo un manual de concepto, en donde te dicen, por ejemplo, mira, tengo una marquita, disculpen, hace rato hasta me sentí un poquito raro y me compré un Gatorade. Si te fijas aquí, tienes una G, o sea, vaya, el diseñador no solamente te va a entregar, en este caso, la G, o por ejemplo, el manual en donde dice la G y la estrellita, así, sino también te va a decir las miles de maneras que como se puede ver, en este caso, tu marca. Oye, en Facebook vas a poner Gatorade completo. En Instagram vas a hacer fotos de tal tipo, con tal color y con tal característica. Si tienes que usar una publicación en donde esto se vea feo, a lo mejor lo puedes hablar con negativos, lo puedes poner con negativos, lo puedes poner esto en naranja y esto en blanco para que resalte de otra manera. Y así, vaya. Es un estudio de alrededor de 20 o 30 cuartillas en donde te dicen cómo manejar la marca de 1000 maneras diferentes. Como ejemplo, las tarjetas de presentación, o sea, en cada uno de tu papelería, etcétera, etcétera. Entonces, es una chamba más elaborada. Usualmente, les digo, usualmente sería bueno que el administrador lo conociese, pero te soy honesto, no entra dentro del concepto del administrador ni tampoco del marketero. El marketero utiliza la parte de los diseñadores para poder a través de eso transmitir los valores de la marca. Y haciendo un concepto con lo que acabo de decir, Alex, al final del camino, si tú estás convencido de que tu empresa es importante, tú vas a ser el mejor promulgor en tu misma casa, en todos lados, y de alguna manera u otra, los clientes van a caer más fácil. A diferencia de que si por algo de la operación
de alguna manera hay algo interior en ti que dice como que, ay, como que no me late la marca en algo, es cuando de alguna manera empiezan como las dudas y al mismo tiempo las quejas de las ventas. Entonces, una premisa de vendedor es, usa tu producto. Dos, aparte de que uses tu producto, pues ojalá que estés enamorado o que de alguna manera te guste mucho, por lo menos su filosofía. Y si no, buscar la manera que te guste. Dime, Alex. Pero, profe, también otra acá, es que no todas las personas tienen las mismas cualidades al momento de vender, porque, por ejemplo, ¿cuántas veces no os han pasado que estás en dicha empresa y llegas con la mejor actitud, llegas convencido de tu producto y otra gente atrás lo hizo mal, ¿no? O sea, entonces, si toda la gente estuviera como que conectado con lo que usted dice, enseñando los valores y los principios de la empresa, yo pienso que no tuviera ningún problema ninguna empresa de vender sus productos, porque no hay producto malo si no saliera. Sí, exacto, exacto. La cosa es que al final del camino hay gente que le gusta lo que hace, gente que no le gusta lo que hace, y desgraciadamente hay que remar contra la corriente de los que no les gusta lo que hacen. ¿Sí? Entonces, o ponle tú, a lo mejor le gusta, pero que no sabe transmitirlo bien. ¿Sí? Ponle, hay gente que a lo mejor sí le gusta, pero que algo falló en sus tácticas de investigación o de algo, o que simplemente no era un producto terminado de la persona en cuanto a ventas, y a lo mejor le dio en la torre y que tú, ahora que entras, tienes que reponer cosas que están deshechas, ¿no? Si le tienes que poner curita y tienes que reenamorar a la gente que ya habías tenido alguna situación de desgusto, ¿no? Pues bueno. Pero ahí va con lo que dice usted, profe, que todo viene desde arriba. O sea, no nomás estamos hablando, como usted dice, a lo mejor no toda la gente, pero sí, pero ¿dónde queda la capacitación? ¿Dónde queda la motivación? ¿Dónde queda? O sea, eso como una ruedita, pues, de todo. Está como muy extenso esta cosa. ¿Ves? Ven, ahora con esto, justo, cierro el comentario de lo importante que es tener un manual de recursos humanos. Y se vuelve una espiral que te puede llevar hacia vender mucho o hacia no vender mucho. Justo. Porque empezamos, porque no se contrató gente bien, no hubo momento para poder dar las ventas, y porque no hubo dar las ventas, a lo mejor hay gente que o hubo situaciones de disgusto, etcétera, que ahora tienes que compensar, ¿no? Entonces, Así es, profe. híjole, es casi como su tarea encontrar ese manual de recursos humanos. Bueno, continuando, hablando de, tiene que ver, pues bueno, les voy a decir del manual del uso de marca, pues que tiene que ver con esa parte de cómo se va a ver tu logotipo o el logotipo de la franquicia en todos lados. En pocas palabras, qué tipo de comunicación da, de qué manera y qué usos están permitidos y qué no usos están permitidos, qué tipo de mensaje quiere que llegue, etcétera, etcétera, etcétera. Chicos, como actividad del día de hoy, y es cualquiera de los manuales antes mencionados, descárgame uno e identifícame los elementos. Ya bien sea un manual de operaciones, un manual de recursos humanos o un manual de publicidad e imagen corporativa. Cualquiera. De preferencia, de algo que les interese leer, porque lo van a leer. Sí, algún Okay, tema. profe. ¿Mandé? Digo, ok. Okidoks. Entonces, gracias, Alex. Saúl, ¿alguna duda? Alondra, ¿alguna duda? Y eso es donde los encontramos en internet, nada más le ponemos así. Yes. Manual de operaciones PDF. Y encontramos un documento amplio que veas que donde viene viene de alguna empresa, por ejemplo, pones manual de operaciones Starbucks, manual de recursos humanos Maxa, por decir algo, a ver qué encuentras, ¿no? Busca sobre todo de empresas que te interesen mucho. ¿Sí? Ah, está bien, entonces ya. Todo. Ok, perfecto. Gracias, Saúl. ¿Alondra algo? Nice. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, chicos, entonces seguimos por WhatsApp. Recuerden, mañana es el cierre y quedo ahí atento. Muchas gracias.
Gracias, profe. Imprimo pantalla. Si pueden, ok, 5, 4, 3, ok.